Rafa. Sí, repasemos después quiénes están porque sé que está nuestra amiga Juariu. Sí, nuestro que amigo está Gioia. Gioia, pero no sé nadie más quién está. Bueno, Después repasemos. ahora vamos a repasar. Si tuvieras que ir hoy a Masterchef y tenés Sí. que cocinar algo, ¿qué haces? Muy buena, muy buena, muy buena. Creo que podría ser algo como un guiso, como un goulash con spätzle. Calor, ¿eh? Porque tengo, sí, pero bueno, aire acondicionado. Aire acondicionado. Y queda lindo ahí presentadito. No fotean bien los guisos. No va a ser vistoso. No, pero Sí, puede quedar pero bien. queda bien, ¿eh? Puede quedar ¿Sí? bien. Oblap. ¿Qué hago? Unos fideos al pesto. No califica, ¿no tiene que ser más Y es elaborado? poquito, me No, está bien. No, porque a veces viste que los chefs se hacen los cancheros. O- que me gusta a mí, una milanesa. No, o decís esto me hace acordar al Bien, no, Ah, no. bueno, no. claro. Y llorás. Ya Garpa está. más lo que sí, llores. lo que sí le meto a esta rareza que a veces estamos haciendo en casa, a veces polémica, a veces muy rica, que es tirarle un chorrito de limón a los fideos. Lo contó el otro día, todavía no lo hice. Bien. Anda. Va siempre y hay veces que te hace el chorrito y decís, hoy no quería. ¿Y en qué momento? Sé que parece boludo la Al pregunta. final. Al final. Ya están hechos los fideos. En lugar de tirarse la salsa, le tirás, revuelvo los fideos, los mezclo un poquito más y el pesto arriba, ponerle que sean con pesto. Bien. No es para tirar una salsa de tomate arriba, ¿eh? Ajá, ok. Es para unos ok. fideos medio Es para. tranqui. ¿Vos, Seba, ¿Vos? qué prepararías? Dos. Tengo dos. A ver qué me dicen ustedes. ¿Banana con Hay- agua? Hay uno que es empanada. Una podría ser empanadas. Sí, obvio, Tres, papá. entonces. Gracias, Oblap. Tres. Empanadas es una. Otra es uno de crudo y queso, pero bien. Pero ¿Le vos pones haces, manteca? ¿Le vos- pones algún chiste? Le pongo Perdón, manteca. Vos haces el pan. Claro. Porque si comprás No, la ya no flautita, llego. pedís 200 gramos de jamón y de queso, ya No, está. nada, tenés Te razón. echan el primer día. Bueno, y asado. Asado. Claro, pero no se puede hacer asado ahí. No, No, puedo hacer al horno. Puedo hacer Para una... milanesa de entraña que Guido comió y dijo que está No, buena. bondiola al horno. Una buena bondiola al horno. La hace Dios también. ¿Sabes cuál es el Bueno. problema? No, pero ¿sabes cuál es? Me parece que cuando te metes A con ver. esos platos tan cocinados por tantos Sí. argentinos y argentinas, me parece que te metes en camisa de once varas. Yo buscaría algo medio raro, una comida judía, por ejemplo. Y si vas al postre, por ejemplo, la torta helada, pionono, medio kilo de helado americana. Esa te la hice. Ah, mierda. Pionono, No. medio kilo de helado de chocolate. Bueno, igual no es Pionono, opcional. Ellos te dicen. en Torta realidad. helada. En realidad te dicen ellos. Es una presión, ¿eh? Yo, Obvio. sí, Igual ahí yo, muero. además de que no cocino muy mal. No. Sería buena espectadora, no Claro. participante. Aún sabiendo, No, debe no, ser. no. Me parece que el que sabe tiene más presión que el que no sabe. O dije una boludez. No. Pero puede ser. Para Nacho Girón, si tiene que cocinar algo. Hamburguesa con queso, pero con pan de sémola. ¿Haces vos las hamburguesas? Sí. De tomatito, una lechuga le meto. y hasta ahí llego, pero le pongo todo. La carne picada la haces vos. Sí. Carne picada especial, hasta ahí llego. Las aplasto un poquito. No me queda mucho con forma de hamburguesa, pero vale. Para. Cualquiera, Yo Nacho. acabo de escuchar algo. Ah, no, él puede hacer un sándwich de No, jamón no. y queso y lo elogian porque conduce. La vez Dale. fue un papelón, se lo dijo Julio. Ok. Sí. Ahora, contame cómo haces una hamburguesa. Carne picada especial. La comprimís con la manito ahí. Tú, No, y un la poquito tirás a de la plancha. No, le cortás cebollita, Si panceta, querés, algo en el sí, medio. Esa ya es VIP. Bien. Vi- Y algo que ligue. Lo quiero a Nacho. Yo voy fuerte al medio, la de cancha. Un huevo que ligue. Un Na- huevo. Sí, te dije, Nacho. tomate igual bien cortadito. Nacho Girón con nosotros. Bueno, segunda parte, Nachito. Sí, amigos, ¿qué elección vamos a ver en términos concretos este domingo nosotros cuando vayamos a votar? Me parece importante esta data para la población, sobre todo siempre quise decir esto, los grandes centros urbanos. Ajá. Van a ver una votación en términos concretos, digo, el acto eleccionario de ir a votar, diferente en términos sanitarios, si nada cambia, que lo que vimos en La Paso. ¿Ustedes se acuerdan de La Paso? Todos teníamos un poco más de miedo. La Pero situación estaba en sanitaria- tendencia a baja recién. Teníamos tendencia a la baja, no era lo que hoy estábamos viviendo. ¿Y qué pasó? Hubo distancia social en algunos lugares y en otras hubo acumulación en la puerta, por ahí mala organización porque estabas mucho afuera esperando. Cuando entrabas te enterabas que tu mesa estaba vacía y la otra al lado estaba llena. Bueno, ahora El sol y los prometen- viejos. Tengamos en cuenta que el sol y los Totalmente. viejitos no van de la Sí, mano. Total. Bueno, Sí. ahora lo que prometen desde la organización, porque todos los espacios políticos y también la Cámara Nacional Electoral han aprendido la elección, se supone, no le peguen al mensajero el lunes, Peguémosle. que el operativo en la ciudad, en la provincia, en las ciudades grandes de la República Argentina tan vasta, debería ser bastante más aceitado. Y también es verdad que no tenemos la misma situación sanitaria de antes, y esto lo venimos contando. Tengo el reporte recién salido del horno. Por ejemplo, hoy 1.288 contagios en toda la República Argentina. Sí. Y tenemos también 24 muertes, lo cual es un número bajo. Este es el contexto sanitario en el que votamos, por eso también lo dijimos. Creo que, así como le pegamos a los políticos,
haber decidido patear todo un mes para adelante terminó ayudando Sirvió. que la elección sea en septiembre y la general en noviembre. Con el esquema de vacunación avanzado, Sí. ya vacunando menores. Sí, totalmente. De hecho, vos fíjate, acá tengo también el número actualizado, que no solo avanzó mucho la vacunación de primeras y segundas dosis, sino que también se empezó en la República Argentina a vacunar con terceras dosis. Sí. Que ya Claro. nos tocará. Mayores Hay- de 50 años en Capital. Sí, Exacto. es impresionante eso también. Sí. Porque vos pensás que a principio de año decían, bueno, por ahí no se van a poder vacunar los de 18 No, en no, adelante daban sin por- enfermedades. sí, lo daban nos como un vamos, hecho. Nosotros no nos vamos a vacunar. Fue este mismo año también. Sí, Lo que pasa sí. es que ahora naturalizamos como ya está. No, por ejemplo, algunos datos importantes de eso. Vos fíjate que ya no es noticia en los lugares que Claro. llegó tal cargamento de Sinovac, de Sinopharm, de, Sí. de Pfizer, de AstraZeneca. Bueno, siguen llegando las vacunas, ya con menos relevancia porque nos acostumbramos. Pero, por ejemplo, dato, hay casi 200.000 personas en Argentina que ya recibieron la tercera dosis a hoy. Es un dato importante, son poquitas, pero también Sí. porque recién se empieza a aplicar. Esto es a personas mayores de 50 A mi años. mamá ya le llegó. E Y tengo inmunosuprimidos dos también. papás de amigas ya Mirá que tercera bien. dosis aplicada. Sí, Sí, y igual inmunosuprimidos también. habrá que informarlo bien, pero para Sinopharm hay que anotarse para la tercera, ¿eh? Los que tenemos Sinopharm, te llega la primera y te llega la segunda Sí. sin anotarte. Sí. Para la tercera te tenés que anotar. Sí. Y igualmente, a mí lo que me dicen, porque esto recién está como iniciándose el esquema, si te corresponde y todo sale bien y vos estás en la base de datos del Ministerio de Salud de la Nación, supuestamente en Sí. algún momento te deberían contactar si es que no te anotaste. Pero si estás dentro de Ok. estos supuestos, por ejemplo, más 50 en determinado lugar geográfico o inmunosuprimido, que tengas algún tipo de problema de salud, igual anotate porque van a filtrar esa base de datos mucho más rápido, así que Claro. siempre mejor anotarse, ¿no? Yo quiero la tercera porque los likes que te dan en Instagram, Es increíble. Sí, sí. increíble. Y si te vacunas con un perrito UPA y un bebé de alguien. Hay que hacerlo. eso. Suma un montón. Y vacunás a los 3, perro. Sí, dale vos, sí, sí. tra, tra, tra. Vine con ellos a vacunarme. Lo mismo ahora se puso muy de moda sacarle la foto al pibito cuando lo vacunás también. Ah, ¿no? me da Esa- impresión Claro. igual cuando suben videíto. Bueno. Ojo. Cuando te muestran todo lo que está sufriendo el Me pibe. gustan mucho los pibitos que fueron vestidos de hombre araña, Sí, de sí, Batman. sí. Obvio. Sí. Ojo que en 2023 vayas a votar y te vacunen, ¿eh? No está mal. Es mismo operativo. Perfecto. Te voy a decir una cosa. Entras y al cuarto esto oscuro y te está esperando la enfermera. es completamente real. Ustedes saben que en la vacunación de coronavirus en la República Argentina por el momento no es obligatoria y aparentemente en un mediano plazo no va a ser obligatoria. Pero yo ya vengo contando esto. Hay charlas reservadas sobre qué pasa, en qué se convertirá el coronavirus en el futuro. ¿En una gripe estacional o no? Bueno, un ejemplo nada más les doy del mundo. La de la gripe no es obligatoria. Exactamente, pero otras sí se han sumado con el pasar de 2 años en el calendario obligatorio. Hay parte de gente en el Ministerio de Salud que dicen esto se va a quedar, Sí. llegó para quedarse el COVID-19 y habría que incluirlo en algún momento en la vacunación. Fíjense lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, que no es formalmente obligatoria, el gobierno de Joe Biden, por ejemplo, lo que le pide a empresas de más de 100 empleados es que sí o sí sus empleados tengan al menos una dosis o no van a laburar. Y los cesantean obligatoriamente. Hay un quilombo tremendo. Lo mismo empleados públicos. No te obligo, pero si no te vacunás no venís a laburar y no cobrás. No, y es interesante porque la verdad que si es contagioso, no es que Total. con la vacuna te cuidás a vos. Cuidás No, también a los ya. demás. Cuidás a los demás. Total. Exacto. Igual hay un montón de enfermedades contagiosas que no son verdad. obligatorias. No, pero Yo está banco bien. la vacunación, pero también digo, ojo con lo coercitivo. No, por eso No, también hay que ver. traigo el debate, ¿eh? Sí, es interesante. Yo banco, me parece una Pero- estupidez ser antivacuna, quiero que quede Lo claro traigo eso. porque supuesto. está pasando en algunos lugares centrales. A Pero ver, si es una enfermedad letal. Y que o sea, hay que ver qué pasa porque sigue siendo una enfermedad nueva. Por más Sí. que haga para 2 Sí. años una enfermedad, Chicos, una vacuna es nuevo. a hoy tenemos en la República Argentina 116.143 muertos. No pasó sin pena ni gloria la Pasa un pandemia montón. por acá. Por eso, digo, es un número que uno después lo va perdiendo en la perspectiva. Traigo el ejemplo de Estados Unidos porque por ahí es donde más líos se armó. Hubo manifestaciones en la calle en las últimas horas y días en Washington, en Nueva York, en No, California. no. Y además, lamentablemente, la cantidad de muertos, la más grande fue cuando no estaban las vacunas. todavía. Totalmente. Entonces, algo significan. Sí, por eso digo, es un debate que ahora que empezó a haber, no quiero decir una enorme cantidad sobrante de vacunas, pero que sí el mundo está un poco más aceitado, al menos los principales países, es un debate que se viene, pero sea como sea y como decíamos, así votamos en una situación sanitaria un poco mejor, que está monitoreando el Ministerio de Salud, sobre todo para esto que les vengo contando, no cortar la racha de descenso tanto de contagios como de muertes, como de hospitalizaciones. Estamos relativamente bien, hay en general, más o menos en estos días, unas 700 personas internadas por COVID en todo el país.
y es un número, la verdad que interesante, porque llegamos a tener arriba de 5.000, 6.000, 7.000. Por ende, estamos mucho mejor. A cuidarse el domingo para votar, y obviamente aquí estaremos el lunes con todo el análisis de lo Por que deje la supuesto. jornada, ¿no? ¿Y el domingo en Telefe? El domingo en Telefe, allí estaremos. Transmisión especial a partir de las 6 de la tarde, con flashes, con cobertura a las 10 y a las 11 de la noche, y algunas sorpresitas que estamos definiendo, y también en CNN en español. Los invito a verme. En otro mood, hablo en otro Ajá. idioma, digo otras palabras. Te vi un par de veces. Parezco Muy un bien, pibe. Nacho, Usa ¿eh? corbata. Un pibe serio. Sí. Acá no viene con corbata. A ver, hacenos un poco el de Hacenos CNN. un copete. Estás Y- en CNN. Pero soy muy distante, ¿eh? Sí, Dale. míralo a Bien. Seba. Cara de orto. Perdón. Continuamos con CNN en español, información internacional a esta hora. Dale. Preocupa- Dale, ladri. Dale. Dale, Todo ladri. arriba. Hacenos el Nacho de Telefe. Bueno. Bienvenidos a Estado de Noticias, acá seguimos, bueno, una tarde. El Nacho calurosa. de la cancha, el Nacho de la cancha. Gallardo, desnudo siempre, ¿por qué te vestís, Gallardo? Te amamos, Gallardo, Muñe. ¿Entendés cómo se va? El Nacho que va a ver a Charlie. Ay, el mismo que vos. Pasa el tiempo, Bien. devolviéndote. El Nacho novio. Sí, mi amor, no mi amor. Lo que quieras, mi amor. Bien. Bien, Nacho. Ahí está. Es Todo Nacho lindo. Girón. Todo terreno, señoras y señores, este aplauso. Gracias, para amigos. Un 7:30 de la tarde en la República Argentina. La Serenísima Mastelone acerca su leche fresca a tu mesa todos los días. La leche es un alimento que brinda nutrientes esenciales como calcio, proteínas y vitaminas fundamentales para todas las etapas de la vida. Recuerda que las guías alimentarias para la población argentina recomiendan consumir 3 porciones de lácteos al día. Elegí la Serenísima, que cuida la calidad de sus alimentos desde el origen a tu mesa. De lunes a viernes, Pablo, Seba y Juli. Vuelta y media. El regreso a casa en primavera. Living easy, living free. Season ticket on a one-way ride. Asking nothing, BBB. Taking everything in my stride. Don't need reason, don't need rhyme.
I said, wow. Oh, baby, I think I got one more in me. I said, wow. Y de repente suena AC/DC en Urbana Play. Hace mucho que no decía suena. Son las 7:30 de la tarde en la República Argentina, señoras y señores. Y hoy pedimos la lista de los Masterchef. Acá la Sí. tenemos. Acá la tenemos. Voy a nombrar a los participantes. Una anécdota por participante. Dale, voy a pedir. dale, dale. A ver quién tiene. A ver. Ok. Catherine Fulop. Vino a la otra radio. Y al mundo desde abajo también, Sí, una cosa una bomba, espectacular. Catherine, una No hay que bomba. hablar de que uno es bomba, la ¿Por qué? mujer, todo, pero nada, es un chiste. No es una anécdota, ¿eh? No, no. No, Estamos algo pero más. estamos No, no. Lo primero que Nos pienses es que es enseñó- una bomba, estamos mal. ¿Qué Estamos querés que- aprendiendo, ¿pero estamos ¿Qué querés que aprendiendo. piense? La veo a Catherine Fulop que diga, ay, che, No, claro. ¿qué pensar? Bueno, está bien. es la ¿No me puede corrección. parecer linda una mujer? Sí, lo estoy diciendo, es un pensamiento al aire. Aparte lo decimos también de los chabones, lo hegemónico Claro. nos puede en cierto aspecto. Bien. Bien, nos enseñó el feliz cumpleaños en venezolano, Larguísimo. que era larguísimo. Eterno. Bien. Gastón Sofriti, hincha No- de San Lorenzo. no tengo anécdota Ya tengo con ese eso. dato. Abajo del pupo tiene tatuado Enjoy. Bien. No te la creo. ¿De verdad? ¿Sí? Mirá. Y él es productor de teatro también. Él produce sus obras. Él produce sus obras, sí, Bien. señor. Y un copado. Yo produzco mis obras también. Sí. Si ponele, me sobró fideo, te hago una tortilla. Excelente, jirafa. Asquerosa la tortilla de fideo. Bueno, Lo pero algo discutimos hago. otro día. Hace La un- Peque Pareto. Compartí un evento con ella. Bien. y- Vino a la radio y nos tiró a todos también. Haciendo judo. Sí, ella es la que me dijo, me dice, a veces que los chabones para jugar, que yo me dice, no, pero dale, peleemos en serio, los rompo todos. Claro. Porque tiene técnica. Sí, Juega claro. con las chicas de Urbana Play, que yo no juego al fútbol porque soy amarga. No En me el- gusta que no vayas. A mí tampoco, pero yo le dije, yo voy para la cerveza, voy para el después, todo, pero no hicieron ¿No te después. aceptan? Ah. No, sí, para cuando hagan encuentro social donde no hay que demostrar nada, estoy. Pero es lo más, es un ícono Sí. Juega la de Peque. la vida. Juega la Peque. Y doctora, además. Doctora es traumatóloga, si no Sí. me equivoco. Bien, Y perdón, y creo que fue a un mundial rota, puede ser. con un hombro roto. Van a Masterchef. Sí. O Masterchef. Luisa Albinoni, actriz Claro. argentina. Luisa Albinoni fue, creo que, la primera mujer con la que sentí que me pasaba algo de niño. Muy Mirá. bien. Hacía el chiste en polémica en Operación Jajá, en la peluquería. Y así ella. No, esa era Carmen Morales. Tienes razón. Alguien me está llamando por teléfono. Atendelo. No, no voy a atender. ¿Te enojas No, con atendé, nosotros? atendé. A ver. Claro, sí. Dale, atendé porque... Hola. Sí, estoy trabajando en este momento. ¿Cómo te va? Esto no es Sos un trabajo. obstetra, decí que sos obstetra. Ah. Y antes de las 5 de la tarde. Decirle que te Gracias. reemplazaste a Ginsburg, porque son muy importantes. Sí, que está Sí, llenando. sí. Decir Sí, que está decí llenando que en te el quedan Maipo. 3 funciones de... Bueno, Platanes, ¿no decirle a ella, aprovechás para platanes.com. vender la obra? ¿Quién era? Tenés ¿De razón. qué empresa? No, no te puedo decir. ¿Teléfono? No, de alguien que te quiere vender algo. Guita del Estado para Casi Feliz 3. No, ¿Cuándo no te la sale digo. Casi Feliz 2? Ya en cualquier momento, habla. Ok. Charlotte Canigia va a estar en Masterchef. Mira. No tengo anécdotas. No tengo anécdotas, las que tengo no las puedo contar. No porque hagan mal de ella, no porque hablen mal de ella. No, Están todas bien. ¿cómo ensucias? Pedí perdón, estás Pedí aprendiendo. perdón. Yo ahora estoy aprendiendo, hablan muy bien de ella, me hablan muy bien, pero no puedo decir nada porque me lo contó una tercera persona. No dijo nada. El entonces. negro Enrique. No. Bueno. Te voy a decir, campeón del mundo con River, campeón del mundo con la selección nacional. Y ayudante de Maradona en el Mundial de Sudáfrica. Y el que le da el pase a Maradona en el segundo gol a Inglaterra. Divino, un personaje hermoso. Ayer en River premiaron a los campeones del 86. No estabas al tanto de eso. No sé si estuvo el negro Enrique. El hijo jugó en Atlanta. Mira Bien. vos. Bien. Todo eso para decir. La tigresa Cunha. La tigresa Cunha. Hay que ser vetular y decirle, no me gustó este plato a la tigresa. No, para Tiene la nada. mano ver. prohibida. Creo que con Igual. la tigresa compartí de Showmatch. De ¿Qué showmatch? ¿Eh? No, de Ay, Game ¿viste Show, de, Showmatch? de Match, El programa Match Game. Match Game. Bien. Compartí y me parece un personaje hermoso. ¿Y qué vas a decir? Joaquín Levington, cantante de Turf. Mirá. Vino. Vino Joaquín, ¿no? Sí. Sí. La otra vez me lo encontré en Bolivia, no en el país, sino en el local de la marca Bolivia. Bien. Denise Dumas, Bueno, gran llamadora apertura de famosos. ídola Denise. Ídola Sí. total. Ídola. ¿Cuándo hacemos apertura de famosos? Dentro de muy poco. ¿Mañana? Nunca más. No se sabe. ¿Mañana? Titi Nunca más. Fernández, amigo de Vuelta y Media. Claro. Heladero. Heladero, lo mejor para Titi. Sí. Sí. Hoy vino Benedetto justo. Paulo Cablan. Paulo Cablan. El Barsky Barsky. malo, le Malo. Pero malo porque hablaba de policiales. Claro. Sí. Cuando claro. lo veíamos sin volumen. en La verdad es otra una radio. intriga. ¿Cómo debe cocinar Paulo Cablan?
Pero Mucho cuando, fiambre. Cuando vino, un copado Bien, total. Total, copado Cuando vino total. un copado total, me parece le hace bien al programa. Así muestra ese otro perfil que no es el de A ver, 8 fíjate muertos. si lo encontramos a Paulo para charlar. Tiene familia en Entre Ríos, me acordé. Una vez vino al programa. Sí, claro. Y después vino con Mauro Zeta. Vino solo y vino con Mauro El Zeta. problema de los entrevistados con Sí. de Masterchef es que no te pueden decir nada. No. Nada, es verdad. Pero por lo menos nos pueden decir si cocinan bien o no y Es un qué copado. cocinan. Sí. Mica Viciconte, Mica voleibolista, modelo, esposa de Poroto Cubero. Ah, bien. Hegemónica. Bien, Hegemónica total. Un beso, Mica. Mary del Cerro. También. No tengo anécdota. Modelo. No. Modelo, actriz. Sí, estuvo en el bailando, cantando, por ahí la vimos. Juariu. Juario. Amiga de Vuelta y Media. Representando Sí. Vuelta y Sí. Media, ¿no? Y yo creo que está en el lugar que quiere estar, Juario. Sí, Quiere estar claro. ahí. Sí, sí. Bien. Claro que sí. Representando Tucumán, aparte. Es verdad. ¿Hará empanadas tucumanas? Sí, en algún momento. José Luis Gioia, que estuvo acá la semana pasada. Sí. Lo mejor para José Luis, amigo. Gran Claro. cocinero, con carne le tenemos muchísima Muchísima Sí. fe. No sé con los otros fe. platos. Desconozco. Y Tomás Fonsi, el gran actor argentino Tomás. claro. Bien, le tengo fe también a Tomás. Sí, ¿eh? Tomás Le gusta lo veo mucho como un la cocinero sobrio, ¿no? Que Sí, sabe hacer las cosas. Como perfil bajo y le va a romper. Tranquilo, tranquilo. Bueno, apostemos. Sí. Cada uno de nosotros va. No sé cuánto dura Masterchef. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. más Nos o va menos. decidiendo la producción a medida que avanza el Sí. Es verdad, es verdad. Porque además ya están avanzados, ya empezaron a grabar. Sí. Eh, Yo creo que llegan a la final. No, hay que decir quién gana. Ah, No, ahí está. Decimos quién llega a la final, pero quién gana también. Si adivinas quién llega a la final, Sí. un punto. Yo Si te adivinas digo. quién gana, sumás 2. Ok. llegan a la final Juario. Perdón. Si adivinas que llega. Porque tal vez no llegan los dos que vos decís. Con pegarle uno que llega a la final, un punto. Si Juariu le pegás los y dos, Fonsi. 2. Si pegás el ganador, 3. Siempre es así el Juario y programa. Fonsi llegan. Juariu Fonsi. Oblap. Gioia y Denis Dumas. Pará, ¿y quién gana de Juariu Fonsi, jirafa? Fonsi. Oblap. Lamentablemente, yo estaría votando a la Juario, pero va a ganar Fonsi. Oblap. Gana Gioia. Para mí llegan a la final. Bien, esas pausas. ¿Estás para conducir? Tati, anotá, ¿eh? ¿Quién dijo que muy bien? Toco la mesa de mármol. Tati, para mí llegan a la final, Sí. así hablan, Dime. de Masterchef 3. Y vamos a la tanda que dura 72 minutos. Para mí llegan Catherine Fulop. Me estás copiando. No. ¿Quién dijo Catherine Fulop? Nadie. Ah, ¿Y quién? llegan Catherine Fulop. Qué difícil, ¿eh? Dime. No fue difícil, con Pablo lo dijimos en 2 minutos. Pero yo tengo toda la lista acá, por eso es más Claro. difícil. Y Tomás Fonsi. Y gana Catherine Fulop. Ajá. Y pero. Para mí. Bueno, sí. ¿Pero qué? No, que dijiste, si la pegás con uno, aunque sea, podemos estar empatados en algo. Y no estamos empatados. No, pero los dos nombramos a Fonsi. Y bueno, empataríamos ahí. Por eso, es lo que estoy diciendo. ¿Qué te está pasando? Por ahí la otra es ¿Pasa algo? comerse la boca y Bien. resolverlo rápido. 8 menos 20 de la noche en la República Argentina. ¿Hasta qué hora va? Hasta las 8. Auspicia el clima. Air Europa. 20 minutos faltan para las 8 de la noche, temperatura 25 grados, 57 el porcentaje de humedad, el cielo está parcialmente nublado y hay un vientito con olor a lluvia que yo no le dije nada, ¿eh? Yo no dije nada. Amplía tus horizontes en la nueva clase business de Air Europa. Aviones más modernos y sustentables, asientos cama totalmente reclinables con acceso directo al pasillo y menús creados por el chef Martín Berazategui, 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa. Tú decides. La vida va yendo. Conectate. Conectate al sonido de la primavera. Urbana Play 104.3. Primavera 2021. UrbanaPlayFM.com. Conectate a lo que viene. Ahorra más con los beneficios de Club Personal. Aprovechemos tasas hasta un 50% de descuento todos los días. Descarga la app y ahorra mucho más. Personal. Consulta bases y condiciones en la app de Club Personal. Si así es como se ve el fin del mundo, al menos estamos en primera fila. Eternals, la nueva historia del universo Marvel, llegó a la pantalla grande. ¿Cuánto tiempo tenemos? 7 días. Vive la experiencia más épica y prometedora del año. Eternals, de Marvel Studios. Ahora, solo en cines. Consultar disponibilidad de cines en tu territorio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Con Diego sabemos que en cada voto está la esperanza de un futuro con más salud y educación. A los millones de argentinos que viven en la provincia, queremos pedirles que el 14 de noviembre nos acompañen con su voto.
Juntos votamos esperanza. Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Somos Urbana Play. Y estamos en el aire. Urbana Play, FM 104.3 Buenos Aires. Buenos Aires. On air. Online. On demand. YouTube. Twitch. TV. Spotify. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Te escuchamos. WhatsApp 11 68 61 1043. Interactúas. Y compartís. @Urbana Play FM. En Twitter. Instagram. Y Facebook. En todo el mundo a través de urbanaplayfm.com. Ahora tu radio está donde vos quieras. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Si te acercás bien, podés escuchar al corazón de Raúl decir: Estimada doctora, no va a creerme, pero Raúl no solo empezó a tomar agua glaciar baja en sodio, sino que además hace ejercicio 2 veces por semana. Como es un hombre renovado, yo palpito de felicidad. Cuando tu corazón hable de vos, que hable bien. Elegí Glaciar, el agua baja en sodio recomendada por la Sociedad Argentina de Cardiología. Agua mineralizada artificialmente baja en sodio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Que el día que dejemos de ir a votar vencidos y vayamos a votar convencidos, cambia todo. Eso depende de vos y de mí. Lista 508. Vamos con vos, Randazzo Castro, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires. Home Office, maratón de series, whatsappear, zoomear, streamear, postear. El mundo cambió. Míralo con Irix. Lágrimas para ojos secos y colirio para ojos rojos. Rinden 300 gotas de alivio y confort. Irix, refresca tu mirada. ¿Tenés ganas de cocinar algo dulce bajas calorías? Ahora podés con Ledesma Light, porque usás la mitad y mantenés el sabor. Probá Ledesma Light. Una sola cucharada endulza lo mismo que 2. Ledesma, la forma más rica y natural de endulzar. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Avancemos. Avanza Libertad, Avanza Voz, José Luis Espert, Carolina Píparo, candidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad, lista A Libertad 503. UrbanaPlayFM.com. Este 14 de noviembre son las elecciones legislativas. Es importante que vayamos a elegir quiénes nos van a representar en el Congreso. Chequea dónde votás desde la app Mi Argentina o en padrón.gov.ar. Para votar, no importa que no hayas participado en las PASO. Conoce más en argentina.gov.ar/elecciones. Elegir va a ser rápido, fácil y seguro. Porque votar es la mejor elección, siempre. Argentina Presidencia. Ciro y los persas en el Movistar Arena. Sábado 18 de diciembre, Ciro despide el año en Capital. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Produce 300. Pará, no cambies de radio. Mejor cambia de auto en Kavak.com, la forma más segura de vender y comprar un auto usado. Kavak.com mejoró sus ofertas para que vendas tu auto en el momento y recibas tu pago como vos quieras, en pesos o dólares, con la tranquilidad de no tratar con desconocidos. Cotiza tu auto hoy en Kavak.com. Consulta términos y condiciones en www.kavak.com. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Lo que está en juego en esta elección es si avanzamos o si retrocedemos. Es si damos un salto hacia el futuro o nos volvemos a caer. Si trabajamos para construir o nos oponemos a todo el tiempo. Si armamos la Argentina que queremos o nos dedicamos a destruir lo que tenemos. Lo que está en juego en esta elección es si nos ponen un palo en la rueda o si vamos para adelante. ¿Avanzamos? El 14 de noviembre, el Frente de Todos, sí. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507. ¿Sabías que ahora podés realizarte un autotest para prevenir el cáncer de cuello de útero desde tu casa? Dirigite al centro de salud más cercano y pedí el autotest de manera gratuita. Es rápido y sencillo. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Llegaron las cajas navideñas a Supermayorista Vital. Amplia variedad, stock asegurado y el mejor precio del mercado. El reconocimiento que tus empleados se merecen. Con el ahorro que tu empresa necesita. Solicita las tuyas ingresando a nuestra web www.vital.com.ar. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Estamos muy cerca de conquistar diputadas y diputados para fortalecer las luchas de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Con tu voto podemos lograrlo. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Juan Carlos Giordano y Alejandro Bodar, diputados. Frente de Izquierda, lista 504. Estudia licenciatura en Inteligencia Artificial y Robótica en la Universidad Siglo XXI.
Integra procesos robóticos de alta tecnología en la industria y el mercado para el desarrollo social y productivo. Entrá a 21.edu.ar y conoce más sobre licenciatura en Inteligencia Artificial y Robótica, la carrera para ese futuro que ya llegó. Universidad Siglo XXI, una educación tan inteligente como quienes la eligen. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Bronca porque fundieron 60.000 pymes dejando a miles sin trabajo. Bronca, la misma que tenés vos. Avancemos. Avanza Libertad, avanzás vos. José Luis Espert, Carolina Píparo, candidatos a primer y segundos diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad, lista A Libertad 503. De una música tranqui como esta, se inspira Salta Cautiva. Una cerveza hecha sin apuro para beber tranqui. Salta Cautiva, de cautivante sabor, para beber tranqui. Beber con moderación, beber con tranquilidad. Prohibida su venta a menores de 18 años. Ahora Fibertel se llama personal. ¿Sabes qué significa eso? Que si tenés internet en el celu y en tu casa, todo personal, podés ahorrar desde 800 pesos por mes. Activalo desde la app Mi Personal. Personal, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Más información en personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. Quit 30 63 94 53 73 8. Suena Urbana Play. 104.3. Una nueva experiencia. Estás volviendo a casa y tienes reunión de consorcio. No puedes faltar otra vez. No pienses en eso ahora. Listen to the radio. Escucha Vuelta y Media. Lo dijimos, empieza MasterChef esta noche. Señoras y señores, vamos a hablar con Paulo Cablan, uno de los competidores. Paulo, querido, buenas tardes, buenas noches. Aquí Julieta Pink, Pablo Fábregas y Sebastián Weinreich. Te saludamos en Vuelta y Media, hola. Paulo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por llamar, un placer hablar con ustedes. No, gracias a vos, Paulo, estamos muy nerviosos por vos. Sí, lo sé, que están ahí haciendo fuerza. A ver, yo voy a dar todo. Bien. En eso no tengan duda. Ok. Si dar todo significa que puedo llegar lejos, genial. Eso es otra cosa. una historia que todavía no tengo la respuesta. Muy bien. Paulo, ¿cocinás bien? A ver, en casa sí me gusta cocinar. Bien. Ya es un montón eso, ¿eh? Ya eso es bastante. Sí. En mi casa tengo un gran problema. Tengo gente que cocina muy bien. Mi señora que le gusta la pastelería y mi hijo que anduvo por Europa cocinando, Facundo, uno de mis hijos, que él es cocinero. Ah, bueno, ya es primera. No, pero la cocina es peor que el fútbol. ¿Por qué? ¿Cómo va a entender lo que digo? ¿Viste cuando se juntan 4 o 5 que juegan bien? Correte, pide, deja que jueguen lo que saben. Bueno, la cocina es así, pero peor. Te inhiben en tu casa, entonces. Claro, entonces sos bueno probando lo que es comida gourmet, soy muy bueno comiendo. Yo también en eso soy bueno. Claro, y te dicen, no, porque si vos sabés comer, sabés cocinar. Mentira, mentira. Es mentira. Yo también sé mirar partidos y juego horrible. Escuchame, Paulo, te pasa lo mismo. ¿Y qué cocina tu hijo que decís, tengo un genio en casa? No, cocina, alta cocina, por ejemplo, vasca francesa, estuvo en San Sebastián cocinando en restaurante grosso. No, él cocina bien, rápido. Y tiene una frase de cabecera que me lo repite con mucha habitualidad. ¿Qué dice? No, viejo, así no. ¿Qué dice? No, viejo, así no. Muy buena. Pero pará, si un día tienen que ir con un familiar, obvio, vas con él. Sí, claro, pero si me lo aceptan, sí, claro, le hago de Juanita. Espectacular, pero bueno, claro. Ahí le hago de Juanita, él cocina bien. Bien. Yo me defiendo como gato panza arriba, pero de ahí a ser bueno vamos a ir viendo con el paso de los días. He estado practicando y haciendo algunas grabaciones, tengo más heridas Ay, que un chacal de la cárcel de Ol. ¿Qué son más de cortarte, de quemarte? Ambas cosas, soy parejo. Eso sí, soy bastante amplio. Tengo cortes en los dedos, quemaduras en los puños. No, vengo bastante parejito con eso. Paulo Cablan, con él estamos hablando. Hoy empieza MasterChef. ¿Cuánto van adelantados ya? ¿Cuánto grabaron ya, Paulo, si podemos saber? La verdad vamos, creo que casi 3 semanas vamos, porque hay un tema de edición. La edición es fantástica. Sí. Las cosas que hacen en la isla de edición, la verdad es fantástico. Lo que yo hago desde hoy a las 21:30
La verdad que es la televisión que todos queremos, ¿viste? Pero que no se puede hacer tan habitualmente. Es hermoso, ¿no? Y ahí queda mal, Paulo, pero si hay que acomodar un editor, se lo acomoda. Por supuesto. Pero claro, no. Porque además vos con un comentario vos, lo podés mandar en cana uno. Te lo amenaza. Sí, claro. Corrijo, perdón la corrección. Si hay que amenazar, se amenaza. Claro. Paulo, algo que nos puedas adelantar. ¿Vos ya lloraste o pensás que vas a llorar el MasterChef? Yo soy igual que mi amigo Gerardo Rossini. Tengo un límite que es mi familia. Me habla de un familiar y llorás. Empiezo a mover la perita. Mirá. Soy el más llorón de los periodistas policiales. No una crónica policial. Buen título ese. Me nombran un familiar y te muevo la perita. Porque digamos que los periodistas policiales no tienen muchos sentimientos, Paulo. No tenemos corazón. Ahí está. Pero si me tirás un familiar te lloro. Y me parece que me van a ver por ahí cucherear. Me parece. ¿Te peleaste con algún participante ya o no? Con participante no, me peleé con la cocina, le recé al horno, le recé, le pedí, le imploré que saliera algo y me jugó una mala pasada. Lo insulté a Mauro Zeta. Ajá. ¿Por qué? Te estoy spoileando algo, por algo que pasó. No estaba Mauro. Mauro, ok, lo insultaste. Pero lo has insultado muchas veces en tu vida igual. Claro, y él a mí, pero es una cuestión de amigos, ¿viste? Que eso como que no fuerza Mauro y las cosas. Y Pablo, en estos días que ya tienen adelantado el programa, ¿aprendiste algo que va más allá de la cocina para subsistir? Buena pregunta. Difícil respuesta. Difícil respuesta, no, pero saben tanto lo del jurado, son chefs tan grosos, vos los escuchás, te dicen dos cositas, vos los escuchás y saliste, sentís cocinero de verdad, ¿eh? Bien, vamos. Claro, perfecto. Bien. Bueno, Paulo, te iba a decir que hinchamos por vos, pero estaría siendo falso. No, porque recién apostamos quién gana. Julieta dijo que gana Tomás Fonsi, yo dije Catherine Fulop y Pablo dijo José Luis Gioia. Así que, pero bueno, ahora queremos que ganes vos. Sí. Dale. Pongan un porotito ahí, un porotito. ¿eh? Bueno, hoy te vemos, Paulo, vamos con todo, ¿eh? Gracias, un abrazo. Abrazo siempre. grande. Gracias, chao. Se largó en la ciudad de Buenos Aires. Julieta vino en bicicleta. Sí. Yo te llevo, Juli, ¿eh? Tengo que dejar la bici acá. No te das problemas, yo te llevo. Dale. Es raro esto, ¿eh? ¿Qué es raro? Que saltó, que yo te llevo. Bueno, dale. Andá en bici, mojate y andá para abajo la lluvia. Pero hay otros que la llevan que le queda más cómoda la casa de Juli. Vos tenés que ir para el otro lado. No te creo. Chabón, vos tenés que ir hasta Saavedra, dale. Pero yo no dije Pero que Julieta te vive en llevo. Villa Crespo, lo conozco como la palma de mi mano. Pero hay dos personas de esta radio que viven a 2 cuadras de lo de Juli. Bueno, pero no se la banca. ¿Cómo tiene que analizar todo? No puedo creer. Qué raro esto, qué incómodo, chicos. Para vos solo. Presenta el estado del tránsito la nueva línea de electrodomésticos Liliana. 10 minutos, faltan para las 8 de la noche. El tránsito se mantiene el cierre en las inmediaciones del estadio de Huracán por partido. Hay demoras en el tren Roca, los ramales a La Plata y a Bosques. Vía Quilmes operan con retrasos por problemas técnicos y Cantilo con demora en zona River. El tránsito ya no es una preocupación, porque al llegar a casa te espera la nueva línea de electros Liliana, que tiene más diseño y funciones para amar a primera vista y a primer uso. Procesadoras, batidoras, licuadoras, mixers y mucho más. Los ves, los querés, los usás y los amás. Liliana, electros para enamorarse. Nos escuchás y nos ves En vivo y on demand en nuestro canal de YouTube. Urbana Play. Somos tu radio. En el formato que quieras. Están todos y todas convocados. El 12 de noviembre es el gran día en McDonald's y vos podés colaborar. Todo lo recaudado por la venta de Big Mac será donado para ayudar a las familias de la Casa Ronald y a los jóvenes de la Fundación Sí. Pedí Big Mac y ayudá. Si te acercás bien, podés escuchar al corazón de Raúl decir: Estimada doctora, no va a creerme, pero Raúl no solo empezó a tomar agua glaciar baja en sodio, sino que además hace ejercicio 2 veces por semana. Como es un hombre renovado, yo palpito de felicidad. Cuando tu corazón hable de vos, que hable bien. Elegí Glaciar, el agua baja en sodio recomendada por la Sociedad Argentina de Cardiología. Agua mineralizada artificialmente baja en sodio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Con Diego sabemos que en cada voto está la esperanza de un futuro con más salud y educación. A los millones de argentinos que viven en la provincia, queremos pedirles que el 14 de noviembre nos acompañen con su voto. Juntos, votamos esperanza. Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Pasó en Urbana Play 104.3.
Todo pasa. Nazareno Casero. Yo nací 19 de junio del 86, o sea, absolutamente... Argentina campeón. Y yo lo comparo un poco como decir, como tener atrás el Aconcagua, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí, un día te levantás y no está la Aconcagua, ¿no? Y tipo, lo que estaba y donde iba, y no está. A mí me pasó como que se murió el pibe que era inmortal o lo más cercano, porque había algo de que siempre... resurgía, ¿no? Renacía. Y de golpe cuando pasó finalmente fue, no, bueno, sí, estamos en esa. Nos vamos a ir muriendo. Todo pasa. Matías Martín, Clemente Cancela, Emilce Pizarro y Juan Ferrari. Lunes a viernes, 13 a 17. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos tu radio. En el formato que quieras. Ahorrá más con los beneficios de Club Personal. Aprovechemos tasas hasta un 50% de descuento todos los días. Descarga la app y ahorra mucho más. Personal. Consulta bases y condiciones en la app de Club Personal. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507. Ahora podés organizar y producir tus eventos con Valmedia. Alquiler de pantallas LED, consolas de juegos, proyectores, acciones promocionales, acreditación y control de accesos. Somos Valmedia Eventos en Instagram. Valmedia, todo para producción de eventos. valmedia.com.ar. Este 14 de noviembre son las elecciones legislativas. Es importante que vayamos a elegir quiénes nos van a representar en el Congreso. Chequea dónde votás desde la app Mi Argentina o en padrón.gov.ar. Para votar, no importa que no hayas participado en las PASO. Conoce más en argentina.gov.ar/elecciones. Elegir va a ser rápido, fácil y seguro, porque votar es la mejor elección, siempre. Argentina Presidencia. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Cintia Houghton. No pudieron callarnos. Somos la mayoría silenciosa que produce, educa y cuida la vida. Unidos con estos valores, te convocamos a construir una gran fuerza que haga oír su voz en el Congreso. No te conformes con votar a los que ya gobernaron y nos trajeron esta crisis. Sé parte de la revolución de los valores. Tengo fe en Dios y que una gran Argentina próspera para todos es posible. Lista 501, más valores. Escuchás Urbana Play 104.3. En Correo Argentino resolvemos la logística e-commerce de tu negocio. Con tecnología avanzada, conectamos compradores y vendedores de todo el país. Tenemos la red de mayor cobertura nacional, más de 1.600 puntos e-commerce en todo el país y el precio más conveniente. Correo Argentino. Todo lo que das, llega. Pará, no cambies de radio. Mejor cambia de auto en Kavak.com, la forma más segura de vender y comprar un auto usado. Kavak.com mejoró sus ofertas para que vendas tu auto en el momento y recibas tu pago como vos quieras, en pesos o dólares, con la tranquilidad de no tratar con desconocidos. Cotiza tu auto hoy en Kavak.com. Consulta términos y condiciones en www.kavak.com. Bienvenidos al Cybermes de la Cardeus. Un mes con las mejores ofertas. Aprovecha hasta 60% de descuento, 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos, con certificación ISO 9001. La Cardeus. Tradición de calidad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Que el día que dejemos de ir a votar vencidos y vayamos a votar convencidos, cambia todo. Eso depende de vos y de mí. Lista 508. Vamos con vos, Randazzo Castro, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires. En instantes, Urbana Play Music presenta Miller Music Amplified. Una hora del sonido que te invita a disfrutar de lo que más te gusta. Es tiempo de destapar una Miller y dejarte llevar por la buena música. It's music time. It's Miller time. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com y canal oficial Urbana Play Twitch. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Megaflex es la membrana, no crack, la mejor tecnología para la humedad. Dura mucho más, no crack. Membrana Megaflex. Con el nuevo Motorola Edge 20 Pro, disfruta su cámara de 108 megapíxeles, un increíble super zoom de 50x y plataforma Ready for. Aprovecha esta oportunidad y conseguí este celu en hasta 12 cuotas con tarjetas seleccionadas en Movistar. Oferta válida en Argentina del 1 del 11 del 21 al 30 del 11 del 21. Financiación con tarjetas de crédito aceptadas por Movistar. Sujeto a aprobación crediticia. Más información en http://tienda.movistar.com.ar. Este 12 de noviembre. Quiero ser Ellie, la protagonista de Freaky Friday, como la abuela. No quiero volver a escucharte hablar nunca más de Coco. ¿Por qué no la puedo nombrar? Alegra viajará al pasado para intentar alcanzar su sueño. No sabes lo que puede pasar en el presente si cambias el pasado. Disney Entrelazados. Serie original Disney Plus. Estreno 12 de noviembre. Contenidos sujetos a disponibilidad. Para mayor información consulte en www.disneyplus.com.
La rutina queda fuera de tu casa con Samsung. Un aire que viene bien para enfriar más rápido el ambiente. Con tecnología Digital Inverter, que además te permite ahorrar en consumo. Descubrí la nueva línea de aires acondicionados para el hogar Samsung. Un aire que viene bien. Samsung. Ahora en consumo comparado con equipo Samsung convencional. Para más información ingresar en www.samsung.com.ar. Primavera 2021. Urbana Play 104.3. Somos radio. En todos los formatos. No puedo creer cómo llueve. Vuelta y media. Ocho de la noche, 1 minuto en la República Argentina. Es un diluvio el que se está produciendo en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Se nota que hay elecciones, ¿eh? Se nota. Se nota. Y River jugó ayer. Mirá, nota este también. partido con lluvia. Se suspendía, tal vez. Gracias a Gontran Cherrier, la boulangerie que ofrece especialidades de panadería de pastelería francesa en Malavía 1805 @Gontran Cherrier. Yo le agradezco a Aldo's Restaurant, que combina riquísimos platos de la cocina italoamericana con vinos únicos de todos los países elegidos por Aldo Graciani. Tienda.aldosvinoteca.com, en Instagram, @aldosvinoteca, físicamente en Arévalo 2032. Bohemio, bohemio, bohemio. Yo quiero Este es ser libre. Cuando se largan lluvias así, los locales ponen rápidamente los paraguas adelante. Ahora ya cerraron. Pero cuando pasa eso que pum, pum, van todos a la vereda a No poner. entiendo. ¿Cómo es? Locales que no tienen a la mano paraguas, Ajá. de repente con una lluvia así sorpresiva, todos los paraguas a la puerta para que entres a comprar. Ah, no entendía. Ah, Muy bien. bueno, datos. Viene sin buzo, sin campera, nada. Yo tengo un anorak. ¿Ves lo que es una compañera? Pero para ella, no para vos. Ah, pensé que era para mí. Señoras y señores, somos una familia aquí en Vuelta y Media. Aunque a Pablo Fábregas le Gracias, Jirafita. Hoy la he visto caminando. Le agradecemos al equipo comercial de Urbana Play, por supuesto, por el trabajo, por la entrega, por las horas de sacrificio. Le agradecemos al equipo técnico, a la familia Gorriti, a Julio y a August. Gracias por estar con nosotros. La música, Majo Echeverría. El capitán de este barco es Andrés Pandiela. Y Vamos nosotros, arriba. ¿qué cantamos? Soy un bohemio, bohemio, bohemio. Yo quiero ser libre y volar. Señoras y señores, gracias a Gustavo Chinisi, a Diego Piedrabuena, a Garba Garbarino y a nuestro director, Sherman Tedeschini. La tenemos a Agurrati en cama con una gripecinia, Una gripecinia. pero volverá el miércoles, parece, Agurrati. Si Dios quiere. De tanto bebotear al aire libre, Sí, te pasan claro. estas cosas. Te resfriás, porque la Todo el boca tiempo. entreabierta para el beboteo se te enfría. Parece que le van a dar un premio a aquella persona que encuentre un posteo no beboteable de Agus. Uno, te pedimos uno. Uno. Nacho Sosa se despide con esta frase. Nunca voy a entender el clima. Bien, bici de nuevo, no lo voy a entender. No, ni falta que hace, que algo nos sorprenda, ¿no? Hoy Es nuestro tenemos... artista en los controles, Nacho Sosa. Adelante, Jirafa, ¿querés decir algo? No quería decir nada. Muy bien. Lo que quería decir lo dije. Guido Coralo tiene esto para decirles. Estoy pensando en las fiestas que se deben estar haciendo las grietas de mi techo. Uy, Guido. Hoy tenemos joda, dice. Pensé que Es la ibas a brecha. decir una barbaridad. Es la brecha de esas grietas. Tatiana Gisela Rose tiene esto para contarles. Volví de Mendoza y me gusta el vino. Vamos, Tati, todavía. Imagínate si vuelve de... ¿De dónde? A veces estaba pensando otra vez. Pablo Daniel Fábregas tiene esto para decirles. Creo. Sí. Creo. Sí. Que mañana voy a dormir hasta las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque lo necesito. Ponete la alarma, Oblap, ¿eh? Está buenísimo. Lo ideal es dormir 9 horas para mí. No, 9 mañana es- horas 20. Y hoy me di cuenta de lo siguiente. Hace muchísimo tiempo que pedí turno para una médica que necesito. Eso es más para abrir el programa, me parece, pero está bien. Y falta un montón para que llegue. Pero vos le dijiste, soy Pablo Fábregas. Sí, porque te piden el nombre. ¿Y quién te contestó? Bueno, te anoto. Me dice, bueno, fenómeno, ¿cómo te ves en 2024? No, pero es una urgencia, Master. Le dije, necesito mucho, hace mucho que lo pedí, muchísimo. Falta un montón para tener. Decirle, soy Pablo Fábregas y te voy a destrozar en los medios. Sí, no les amenazó. No le pasó nada. No pasó Muy bien. nada. Julieta Lucía Pink se despide de esta manera. Hoy llegó la regadera a Urbana Play que le pedimos a Andrés Pandiela y regamos. Muy bien. Dice, ahora se desata esta tormentola diciendo, Creo que paró de llover no igual. hacía ¿eh? falta. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich y volveremos mañana a las 5 de la tarde. El abrazo a la distancia y chao. El programa de hoy
ha terminado y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una señora que hoy cambió la batería del auto. Y sí, luego de tanto tiempo era esperable que se agotara. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. Escucha la primavera. Mira la primavera. En Urbana Play 104.3. Reviví los mejores momentos de Perros de la Calle. Vuelta y media. De acá en más.